Bueno, entonces, ¿en qué consiste el falsacionismo? Bueno, en primer lugar, me interesa que vean esta imposibilidad. Hay una imposibilidad en la ciencia. ¿En qué consiste esa imposibilidad? En el que nunca jamás, a través de un experimento, se puede probar un enunciado universal. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el enunciado universal refiere a una totalidad de objetos. Y la totalidad de objetos es todo, completo. Y el todo completo no se puede experimentar nunca, no se puede someter nunca a un experimento empírico en la totalidad. Siempre va a haber objetos que caigan dentro del rango de la ley que deban ser sometidos a un experimento, con lo cual no termino nunca. Entonces, nos encontramos con un problema, y esto es un problema científico, efectivamente, que los enunciados universales, por un lado, son necesarios en la ciencia, pero no se pueden probar empíricamente. Empíricamente, no se pueden probar. Entonces, Popper va a plantear que no es posible probar el carácter verdadero de una teoría. ¿Por qué no se puede probar el carácter verdadero de una teoría? Bueno, no se puede probar el carácter verdadero de una teoría en el siguiente sentido. En el sentido de que si establecemos un enunciado de carácter universal, ese enunciado de carácter universal nunca se va a poder probar empíricamente. Lo que se puede someter a experimento empírico son los enunciados observacionales, pero nunca la totalidad. E incluso, aunque sometiésemos la totalidad de los objetos del universo que están hoy presentes en el planeta Tierra al laboratorio para ver si todos caen a la misma aceleración, incluso aunque probáramos eso, luego volverían a aparecer nuevos objetos que tendríamos que estar sometiendo todo el tiempo a un experimento empírico. Y así lo sometiéramos, nunca podríamos asegurar el carácter verdadero de la teoría, porque podría ser que aparezcan nuevos elementos que la refuten. Entonces, el problema es que los enunciados legales no se pueden probar a través de experimentos de laboratorio. Solamente podemos someter a experimento de laboratorio un conjunto limitado de enunciados observacionales. Entonces, en este sentido, en tanto y en cuanto una teoría está formada por un enunciado legal, es decir, universal, nunca se puede probar a través de un experimento empírico el carácter verdadero de una teoría. Pero sí se puede probar algo, dice Popper. Lo que se puede probar es si es falso. No se puede probar si es verdadero, pero se puede probar si es falso. Por ejemplo, supongamos que voy al laboratorio, saco el aire del laboratorio, tiro la pelota y la pluma y resulta ser que, aunque suprimí el aire, no caen a la misma aceleración. Bueno, en ese caso, ¿qué pasaría con este enunciado legal universal que plantea que todos los objetos caen a la misma aceleración? ¿Se podría probar que es falso si sucediera eso en la experiencia? Sí. Exacto. Fíjense, vamos a poner un ejemplo más simple. Yo digo, todos los cisnes son blancos. Ese es mi enunciado legal. Digo legal porque se refiere a una totalidad de objetos que cumplen con la misma característica. Objeto cisne, digo que todos los cisnes cumplen con la característica de ser blancos. ¿Sí? Ahora, supongamos que digo, bueno, hagamos el experimento. Vayamos a la laguna que está en, no sé, en Mendoza, a una laguna que hay en Mendoza, y miremos la cantidad de cisnes y analicemos si son blancos o no. Entonces vamos a la laguna, nos encontramos con 20 cisnes, y los 20 cisnes son blancos. ¿Está bien? ¿Probé el carácter verdadero de mi teoría que establece que todos los cisnes son blancos? No. No, porque podría ser que haya otras lagunas, donde haya otros cisnes, donde no todos los cisnes sean blancos. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, si quiero probar el carácter verdadero de mi teoría, en principio voy a otras lagunas y analizo si los cisnes son blancos, pero no terminaría nunca.
no terminaría nunca. Y así terminara de recorrer todas las lagunas que hay en el universo y en el mundo y probara que todos los cisnes son blancos, podría ser que en algún momento nazca un cisne negro, con lo cual nunca voy a poder estar 100% seguro de la teoría que planteé respecto de los cisnes cuando digo que todos son blancos. Entonces, el problema es que no puedo probar el carácter verdadero de una teoría, entendiendo por teoría un enunciado legal. Pero sí puedo probar, pero sí la podría refutar. No la podría probar, pero la podría refutar. Bastaría con encontrar un cisne que no sea blanco para mostrar que esa teoría no era verdadera. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el falsacionismo? Bueno, el falsacionismo consiste en plantear esta idea de que la experiencia o a través de los experimentos no se puede probar si una teoría es verdadera en la medida en que el enunciado legal es universal y el experimento nunca abarca la totalidad. Es decir, que la totalidad siempre se refiere a determinados elementos, a un conjunto de elementos. Sin embargo, es posible probar si una hipótesis es falsa. Acá vamos a hacer una precisión. Decía, la experiencia no puede probar si una... A ver si logro modificar esto. Me deja... La experiencia no puede probar si una teoría es verdadera, porque el enunciado legal es universal, mientras, para que quede más claro, mientras que el experimento nunca abarca una totalidad, sino que el experimento se refiere a determinados elementos. Sin embargo, sí es posible probar si las hipótesis son falsas, ¿no? Porque bastaría con encontrar un caso, un ejemplar que no cumpla con la condición que planteé para mostrar que el enunciado legal es falso. Entonces, ¿en qué consiste el falsacionismo? Bueno, en primer lugar, en reconocer el hecho de que nunca se puede probar el carácter verdadero de una teoría. Y en segundo lugar, que las hipótesis legales son falsables, pero nunca comprobables. Son falsables en la medida en que se las puede someter a experimentos empíricos que las pongan a prueba. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que todos los cisnes son blancos, esa hipótesis es una hipótesis científica en la medida en que se la puede someter a un experimento empírico, es decir, en la medida en que puedo ir a alguna laguna y probar si todos los ejemplares que están en esa laguna son blancos. Si todos los ejemplares que están en esa laguna son blancos, la hipótesis no queda descartada. ¿Está bien? La hipótesis no queda descartada. Ahora, supongamos que voy a otra laguna y me encuentro con algún cisne que es color amarillito, supongamos. Bueno, ahí, ¿qué pasa con el enunciado que planteaba que todos los cisnes son blancos? Es falsa. Se cae, puedo probar su falsedad. Sin embargo, nunca voy a poder probar su carácter verdadero. Entonces, una teoría es considerada científica cuando se plantea un enunciado legal universal que puede ser sometido a un experimento empírico. Si no se puede someter a un experimento empírico, no es un enunciado científico. Por ejemplo, si yo digo Dios existe, ¿eso se puede someter a un experimento empírico? No. No, por lo tanto no es un enunciado científico. Si digo, todos los políticos son corruptos, o los políticos son corruptos, ¿no? ¿Esto se puede someter a un experimento empírico? Tampoco. Sí se puede, ¿cómo que no? Ah, sí, no lo ¿Por pensé. qué no? Es un enunciado legal que no se puede probar, pero ningún enunciado legal se puede probar. Ahora, no puedo analizar y ver, bueno, concretamente si hubo casos de corrupción en determinado contexto. Sí. Eso puedo. Ahora, si digo, por ejemplo, existe en el mundo una fuerza invisible que todo lo domina. No, Y si no, no digo, lo sé. todos los hombres son mortales. Sí.
Sí, Sí, porque puedo elegir un conjunto de hombres y verificar si mueren o no mueren. Lo puedo hacer. Es decir, que una teoría es considerada científica si puede ser sometida o sujeta a un experimento empírico que la ponga a prueba. Pero que la ponga a prueba no significa que voy a probar que es verdadera, porque nunca puedo probar el carácter verdadero de una teoría. Pero sí puedo mostrar si es falsa. O sea, sí puedo probar que es falsa, pero no puedo probar que es verdadera, va a decir Popper. Ahora, en Popper vamos a ver que hay progreso en la ciencia. ¿En qué medida hay progreso? Y en la medida en que, haciendo experimentos, pruebo la falsedad de determinadas teorías, con lo cual descarto esas teorías que son falsas, y por lo tanto me quedan del otro lado de las otras cuyo carácter verdadero nunca probé, pero tampoco se probó que eran falsas. Entonces avanza en el sentido de, en la medida en que se descartan teorías falsas. Bueno, en realidad esta idea de que se avanza en la medida en que se descartan teorías falsas, la verdad que es medio complicado, ¿no? Porque que descarte teorías falsas no me pone en la verdad, ¿no? O sea que la verdad es que es medio un concepto medio rebuscado. Pero bueno, en esto consiste el falsacionismo. ¿Me siguieron hasta acá? sí, Sí, profe, profe, mucho. con lo último, con la última frase esa que dijo, es como que lo que quieren decir es que buscan, o sea, ¿cómo puedo decir? Lo que se intentó hacer, que dio que era falso, lo que se obtiene con eso es que, bueno, no se hace el mismo experimento, entonces van a otro. ¿A eso se refiere? No, una vez que vos decís, pensalo en concreto con un ejemplo, para no hacer, para pensarlo en concreto. Vos decís, tenés la hipótesis de que tenés 100 cisnes, vos decís, todos los cisnes son blancos, ¿no? Y decís, para probar que todos los cisnes son blancos, voy a hacer un experimento. Me voy a ir a la laguna, donde hay 100 cisnes, y me voy a fijar si los 100 son blancos. Y veo en la laguna que los 100 son blancos. ¿Probé que todos los cisnes son blancos con ese experimento? Sí, No. Probé que 100 cisnes son blancos, no que todos los cisnes son blancos. claro, pero si toma los 100 como todos, sí Es que no serían esos son 100. todos, porque hay más en el universo de esos 100 en esa laguna. Claro, Entonces, yo lo que pruebo es que los 100 son blancos, no que todos son blancos. El todos trasciende a esos 100, porque hay más de cisnes en el mundo que esos 100 de la laguna en Mendoza. Entonces, en realidad no pruebo que todos son blancos, pruebo que esos 100 que están en la laguna son blancos. ¿O me Profe, pero equivoco? sí, pero ¿cómo puedo decirlo? Pero los cisnes de por sí son blancos, o sea, si ¿Y fuera, cómo sabes? ¿Cómo sabes que los cisnes de por sí son blancos? Porque acá no, porque, de lo que se trata es una prueba científica. Vos como puedes decir lo que vos quieras. Yo también puedo decir lo que yo quiera. El punto es probarlo. ujú, sí, Entonces yo digo, todos los cisnes son blancos. ¿Y cómo te lo pruebo? Mirá, vamos a la laguna de Mendoza y mirá, vas a ver que los 100 que ves son blancos. Pero ahí estoy haciendo trampa, porque estoy identificando 100 cisnes con la totalidad de los cisnes. Eso también es una trampa. O sea, eso es una trampa que se suele usar. Es una trampa. No es parte de la ciencia eso. La ujú, ciencia parte de reconocer que no hay equivalencia entre totalidad y totalidad de casos que estoy analizando. No hay equivalencia. Eso es una trampa. De nuevo, como es una trampa decir todos los políticos son corruptos y a continuación, para dar prueba de que todos los políticos son corruptos, muestro un caso de corrupción. Es una trampa eso. ujú, ¿Se ve la diferencia? Una cosa es decir, todos los cisnes son blancos,
y otra cosa es mostrar que hay 100 cisnes en la laguna de Mendoza que son blancos. Son dos cosas diferentes. Claro, sí. Entonces, el problema que tenemos es que el enunciado universal no se puede probar nunca. Solamente puedo hacer experimentos particulares. Como puedo hacer experimentos sobre objetos particulares con una cantidad limitada y demás, nunca puedo probar la teoría, entendiendo por teoría un enunciado universal. Pero puedo decir, supongamos que voy a la laguna de Mendoza y me encuentro con que dentro de los 100 cisnes hay uno que es color amarillo. ¿Puedo decir, esa teoría que planteaba todos los cisnes son amarillos es falsa? ¿Puedo decir eso con carácter de verdad, que la teoría esa es falsa? ¿Lo puedo repetir? ¿Puedo decir con carácter de verdad que la teoría esta de que los 100 cisnes son, de que los cisnes son blancos es falsa cuando encuentro un cisne amarillo? Sí. ¿Puedo asegurar con carácter de Sí. verdad que es falsa? Sí, Sí. Exacto. Ahora, si encuentro 100 cisnes blancos, ¿puedo asegurar que es verdadera? No. 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 Esa es la diferencia entre precisamente poder postular el carácter de verdad y postular el carácter de falsedad. Lo que dice Popper es, se puede probar si una teoría es falsa, pero nunca se puede probar si es verdadera. Claro, es no falsa, no es que es verdadera. Es no falsa, exactamente. Entonces acá vamos a poner, se puede a ver, hoy está lenta esta computadora, se puede probar si una, me fue para el otro lado, se puede probar si una teoría es falsa, pero no se puede probar nunca que es verdadera. Ujú. Entendiendo por teoría un enunciado universal, legal. Si entendemos por teoría un enunciado universal legal, nunca se puede probar si una teoría es verdadera, pero sí se puede probar si es falsa. Este es el postulado principal del falsacionismo. ¿Sí? Es un problema que plantea Popper como límite científico. No se puede probar el enunciado, el carácter universal del enunciado. Ahora, a su vez, la ciencia necesita de formular enunciados universales. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de la necesidad de que el enunciado sea universal? Sí. Por ejemplo, ahora se está probando la vacuna del coronavirus, ¿no? En Oxford. ¿Leyeron esa noticia? Sí, sí. Bueno, lo que están haciendo son pruebas. Hicieron pruebas de más de 1000 casos para ver cómo reacciona la población a la cual se le aplica la vacuna. Hasta ahora reaccionaron bien. Pero dicen tenemos que hacer más casos, porque lo que se tiene que asegurar, a pesar de que nunca se puede aplicar sobre la totalidad, porque va a haber gente por nacer, y no podríamos asegurar que la vacuna no le hace mal a nadie, pero hasta ahora 1000 casos se probó que no le hacen mal. Ahora, ¿podemos asegurar con eso que no le hace mal a nadie la vacuna? No. No. Y no. No, solamente tienen, ellos para asegurarse tienen que hacer más pruebas, pero así hagan más pruebas y así se le apliquen a todo el mundo, nunca van a poder probar con carácter absolutamente verdadero que no le haga mal a nadie. Podría ser que en el futuro nazca alguien a quien, por las características del individuo, la vacuna le haga mal. Entonces, nunca se puede probar que la vacuna no le va a hacer mal a nadie y que la vacuna le sirve a todo el mundo, pero se pueden hacer la cantidad de casos suficientes como para asegurarse con determinado grado de probabilidad que la vacuna funciona, sin generar efectos más adversos que la cura, ¿no?
Bueno, ese es el punto. Entonces, Popper va a plantear que esta idea de que se puede probar si una teoría es falsa, pero no se puede probar nunca que es verdadera, ¿no? Y acá podríamos agregar que los tres conceptos fundamentales son el de enunciado universal, enunciados observacionales y el de experimento empírico, ¿no? Ay, no sé hoy que estoy escribiendo muy mal. Empírico. ¿Dónde? ¿De dónde se parte? ¿Del enunciado universal o del experimento empírico en Popper? ¿El enunciado? Del enunciado universal. Se parte primero de acá, ¿sí? Luego se sigue por acá, luego se sigue por el experimento aplicado a el enunciado observacional, ¿sí? Esto implica que el método a seguir es el ¿cuál? El hipotético deductivo. El hipotético Inductivo. deductivo. ¿Por qué? Porque se empieza por la formulación de un enunciado universal. Entonces esto significa que se empieza por la formulación de un enunciado universal. Y luego se hace el experimento a partir de los enunciados observacionales. Bueno, este es el planteo central de Popper. En otros cuatrimestres después, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo al comienzo de la clase les dije, vamos a exponer un panorama de la historia del pensamiento científico? Aprovecho acá para rectificar que en alguna clase dije, vamos a exponer un panorama de la historia del pensamiento económico. Eso es porque soy economista y también estudio economía, entonces me confundí. Pero donde, si en alguna clase escuchan, vamos a hacer un análisis panorámico de la historia del pensamiento económico, fe de ratas, quise decir historia del pensamiento científico, ¿sí? Porque en alguna clase vi que me confundí y dije eso. Entonces, nosotros en este momento estamos haciendo una visión panorámica de la historia del pensamiento científico. En la segunda parte del curso seguramente nos enfoquemos más en un autor específico. Por ejemplo, podría ser que nos enfoquemos en el falsacionismo y por lo tanto en Popper y leamos un texto completo de Popper. Podría ser que nos enfoquemos en algún texto de la Edad Antigua, por ejemplo, en Aristóteles. Podría ser que nos enfoquemos en el constructivismo, por ejemplo, en Hayden White, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en la segunda parte del curso, habiendo tenido un panorama de la historia del pensamiento científico, vamos a ver autores más profundamente seleccionados, ¿sí? Ya sea del periodo antiguo, del periodo medio, del periodo medieval o del periodo moderno o posmoderno. Lo que me interesa que tengan en cuenta en esta primera parte del curso es que existe el concepto de falsacionismo formulado por Popper en el marco del paradigma moderno, en particular, casi diríamos que esto conceptualmente es la posmodernidad, pero no importa, digamos, en el marco del positivismo se plantea la idea de que no se puede probar el carácter verdadero de una teoría, pero sí se puede probar si es falsa a través de un experimento empírico. ¿Sí? Y que el método planteado por Popper es el hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque se parte siempre de un enunciado universal y no del experimento empírico. ¿Sí? Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Sí, sí. Vamos a pasar entonces al siguiente enfoque, que también se encuadra dentro del positivismo. Y este enfoque es el enfoque de Thomas Kuhn, que es un enfoque paradigmático.
en parte yo he utilizado este enfoque de alguna manera, porque ¿por qué se caracteriza el enfoque de Kuhn? El enfoque de Kuhn se caracteriza por plantear que la ciencia está atravesada históricamente. ¿Qué quiere decir que está atravesada históricamente? Significa que en cada época histórica se plantea un paradigma, un modelo de ciencia o se construye un concepto de lo que es ciencia. Y que este concepto de lo que es ciencia va cambiando a lo largo de la historia. Bueno, la prueba de esto es toda la primera parte del curso que desarrollamos nosotros, donde decíamos con el texto de Pardo que en el periodo antiguo había un concepto de ciencia diferente al concepto que aparece en el periodo moderno, diferente al concepto de ciencia que tenían los autores medievales. Por ejemplo, en la antigüedad y en el periodo medieval, ¿había experimentos de laboratorio? No. No. Quiere decir, pero sin embargo, en la edad moderna, en el periodo moderno, en el marco del positivismo, se plantea esta cuestión de que es fundamental el experimento de laboratorio, partiendo de las ciencias naturales, en particular de la física como modelo, como ciencia modelo, ¿sí? Había desarrollos de formulaciones matemáticas como elemento fundamental para desarrollar una teoría en otros periodos distintos al moderno. Bueno, la matemática existía en la antigüedad, pero no se le daba el uso que se le empieza a dar en el marco del paradigma moderno, donde lo que se plantea en la modernidad es que la propia naturaleza tiene la estructura de la matemática y por eso debemos usar la matemática para conocer la naturaleza de lo real, incluyendo las ciencias sociales, ¿sí? Dentro del debate intrapositivista, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es el enfoque central o el concepto central de Thomas Kuhn, que también es un autor que escribe en el siglo XX, específicamente en el año 1962, escribe un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde muestra que la historia tiene que la ciencia tiene una historia. Es decir, que el autor le va a dar un enfoque, va a mostrar el carácter eminentemente histórico que tiene la ciencia. Y va a decir, bueno, no se entiende siempre lo mismo por ciencia. En un periodo previo al periodo moderno, en la edad antigua, la ciencia se entendía de una manera, en el periodo medieval la ciencia se entiende de otra manera, en el periodo moderno la ciencia se entiende de otra manera, y en el periodo posmoderno la ciencia se entiende de otra manera. El concepto de ciencia va mutando. Ese es el planteamiento central de Thomas Kuhn, quien utiliza el concepto de paradigma. Fíjense que en el título de esta filmina yo utilicé el concepto, paradigma moderno. ¿Se dan cuenta? O sea que ¿en qué consiste el concepto de Thomas Kuhn central? El concepto de paradigma. Bueno, el paradigma se entiende como un conjunto de generalizaciones simbólicas, modelos, valores, soluciones ejemplares que comparte una comunidad científica en determinado momento histórico para poder desarrollar la ciencia. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen Sí. o se me perdieron en el camino? ¿Me siguen? O más o menos. Profe, ¿qué serían Sí. generalizaciones simbólicas? Generalizaciones simbólicas se refiere a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Se refiere a los símbolos. ¿Y qué son los símbolos? Bueno, para el paradigma moderno, la matemática es central. ¿Por qué es central? La matemática es central precisamente porque se entiende y se interpreta que la naturaleza está estructurada matemáticamente. Ahora, esa forma de comprender la naturaleza es una mirada completamente moderna. Los autores medievales no veían a la naturaleza como estructurada bajo caracteres matemáticos. Entonces, la realidad, digamos, siempre
está atravesada por lo simbólico, es decir, se interpreta de alguna manera lo real. En el caso del periodo moderno, la realidad es interpretada como si estuviese estructurada matemáticamente. Sin embargo, en el periodo medieval no se interpretaba a la realidad y a la naturaleza de ese modo. ¿Cómo se interpretaba? ¿Cómo estaba compuesta la naturaleza de lo real en el periodo medieval? Bueno, la naturaleza de lo real era interpretada como si estuviese atravesada por un orden divino, no por un orden matemático. La naturaleza estaba atravesada por Dios. Uno lee la Biblia, por ejemplo, y se encuentra con que Dios está hasta en una piedra, ¿no? Todo está atravesado por lo divino en la Edad Media, mientras que en la Edad Moderna la estructura de la realidad es eminentemente matemática. Bueno, eso es una forma de interpretar lo real en cada periodo, y esa forma de interpretar lo real es una forma de interpretación que supone un símbolo, es decir, la realidad simboliza o se puede simbolizar a través de lo divino, la realidad se puede simbolizar a través de lo matemático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generalizaciones simbólicas, nos referimos a símbolos, nos referimos a cómo interpretamos lo real, por ejemplo, ¿sí? Y cuando hablamos de modelos heurísticos, nos referimos a modelos de descubrimiento, a cómo descubrimos lo que descubrimos. Ok, gracias, profe. ¿Se entendió? ¿Se puede responder? Sí. Gracias. Es decir, que nunca la realidad se nos presenta en forma inmediata y transparente, sino que tenemos que hacer el ejercicio de interpretarla. Y la interpretación supone la existencia de símbolos, de valores, de símbolos y de valores, de cómo vemos eso que vemos. Bueno, Kuhn también, y esto para finalizar, y la clase que viene vamos a seguir con Lakatos, Kuhn también desarrolla como distintas etapas del paradigma. Él dice, bueno, hay una etapa paradigmática, una etapa preparadigmática y una etapa de crisis, ¿no? Y entonces él dice, bueno, el periodo preparadigmático es un periodo en el cual no hay un acuerdo general sobre qué se debe estudiar y cómo se debe estudiar. En el periodo paradigmático, todos los científicos se ponen de acuerdo y hay consenso dentro de la comunidad científica acerca de cómo se debe investigar. Por ejemplo, en el periodo moderno había consenso acerca de que la matemática era la ciencia o la disciplina que había que estudiar por excelencia para poder hacer formulaciones de carácter legal universal. Y todos estaban de acuerdo en que había que formular leyes y que la realidad estaba atravesada por leyes y que estaba escrita en caracteres matemáticos. Todos están de acuerdo con eso. Ahora, también podemos identificar dentro de la historia de la ciencia un periodo de crisis donde empiezan a surgir anomalías que ponen en cuestión el paradigma de la época. Tránsito de, por ejemplo, el feudalismo al capitalismo, o tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, donde se produce un proceso de ruptura y cambia el paradigma científico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque que plantea Kuhn en relación con las ciencias sociales y las ciencias naturales? Bueno, lo que va a plantear Kuhn es que las ciencias sociales siempre se encuentran en un periodo preparadigmático, es decir, que en ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, nunca hay un acuerdo ni hay consenso acerca de cómo deben proceder las ciencias sociales. Siempre hay una controversia, a diferencia de las ciencias naturales, donde predomina mayoritariamente el consenso acerca de cómo se debe investigar. Y esto es una diferencia que se marca entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, donde si bien para autores como Kuhn y para Popper, las ciencias sociales deben proceder del mismo modo que las ciencias naturales, buscando las leyes que rigen los fenómenos, formalizando matemáticamente los mismos, haciendo experimentos, lo que encuentra es que las ciencias sociales se caracterizan por no ponerse de acuerdo acerca de cómo se debe proceder en la investigación. Y esto es una característica propia de las ciencias sociales. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta acá?
Profe, ¿qué serían anomalías? Anomalías son aquellos elementos que se salen de la norma, ¿no? Hay una norma, por ejemplo, la norma es, o el consenso es, en ciencias naturales y en ciencias sociales, que se debe estudiar los fenómenos buscando leyes, haciendo experimentos y formulando matemáticamente esos enunciados legales. Y todos están de acuerdo con eso, ¿sí? Todos están de acuerdo con eso y entonces se realizan experimentos, ¿sí? Ahora, tal vez surge algo que pone en tensión esa forma de proceder en la ciencia, que da lugar a la posibilidad de que se produzca una ruptura y que cambie la forma de pensar cómo hacer ciencia. Esos elementos que se introducen como elementos cuestionadores al paradigma predominante en un momento determinado es lo que se llama anomalías. Algo que no encaja dentro del universo simbólico de lo que se considera científico. ¿Sí? O sea, lo que se sale por fuera de lo que se considera normal en una época histórica determinada. De hecho, por ejemplo, cuando se pasa del periodo medieval al periodo moderno, se produce una ruptura, surgen anomalías que dan lugar a un cambio en la forma de pensar la ciencia. Esas anomalías son aquellos elementos que se salen del sentido común de la época. ¿Sí? De hecho, la palabra anomalía está relacionada a lo que se sale por fuera de lo normal. ¿Está bien? ¿Respondí tu pregunta? Sí, o sea, sería, por ejemplo, capaz estoy confundida, en el caso de que habíamos dicho antes de Popper, en el ejemplo de los cisnes, por ejemplo, el que no cumple con el caso, ¿se podría decir que es una anomalía o no? Sí, a ver, pero Kuhn lo está utilizando Claro, en ahora un lo está sentido más diciendo Kuhn. específico. A ver, definicionalmente, en términos de definición, una anomalía es lo que se sale por fuera de lo que se entiende normal. Es un elemento que parece que no forma parte de lo normal y que cuestiona lo normal. Pero en los términos en los que lo está pensando Kuhn es diferente, porque él está pensando el concepto de anomalía en qué sentido. Imagínate que todos los científicos están de acuerdo con que la ciencia tiene que llevarse adelante formulando enunciados universales a través de la matemática y sometiendo a experimentos de laboratorio determinados enunciados observacionales. Y eso es lo que se entiende por ciencia, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo normal. Ahora, supongamos que aparece un autor que dice, no tenemos que seguir ese paradigma, porque en ciencias sociales no se puede aplicar. Lo que hay que hacer es pensar los fenómenos en forma cualitativa, y hace un descubrimiento, su autor, a partir de esta nueva forma de pensar. Eso es una anomalía, porque es un cuestionamiento al modelo consensuado de lo que debe ser ciencia en un determinado momento histórico. O sea, para repetirlo, ¿qué es una anomalía? Es un elemento que cuestiona y se sale por fuera de lo normal. En el caso de Kuhn sería que aparecen elementos que cuestionan el paradigma predominante, el paradigma científico predominante, sea el que sea, el moderno, el medieval, el antiguo. ¿Sí? Sí. O más o menos. Sí, ahí entendí un poco mejor, igual me confunde un poco todavía.